podcast Nace Contigo. En el día de hoy discutiremos diversos tópicos con unos excelentes especialistas. Mi nombre es Marcela Cuberos, soy médico internista. Buenos días, soy el doctor Néstor Burgos, médico ginecobstetra. Estamos ahorita en el podcast de Nace Contigo y vamos a hablar de diferentes tópicos. Tengo dos excelentes especialistas, un internista, un endocrinólogo, no deben quedar dudas durante la presentación. Yo soy la doctora Miriam González, médico internista endocrinóloga, diabetóloga y también trabajo con obesidad. Muchas gracias por la invitación. Bueno, bienvenidos en CERA. Empezamos a obtener unas diversas opiniones de ustedes. A mí me gustaría saber, doctor Burgos, sobre qué factores usted considera que son importantes para el momento de desear tener un hijo. ¿Usted considera que la obesidad, la resistencia a la insulina, el peso, es importante para eso? Sí, claro, es muy importante. De todas maneras, cuando llega una pareja a una consulta con un deseo de embarazo, si nunca ha tenido hijos, pues uno generalmente las planifica, le pide los exámenes para ver cómo está, cómo se consigue, cómo está ella, en qué condiciones está ella, desde el punto de vista metabólico, desde el punto de vista fisiológico, e inclusive desde el punto de vista psicológico para tener un embarazo. Por supuesto, el síndrome metabólico, como es la obesidad, como es la hipertensión, ciertas patologías que puedan producir alguna alteración durante ese proceso, son importantes. ¿Y usted, doctora Miriam, qué experiencia ha tenido en estos casos? Yo pienso que es importante, retomando lo que dice el doctor, estas pacientes que vienen por primera vez a la consulta de ginecología para programar un embarazo, evaluar si tienen factores de riesgo para diabetes. ¿Por qué? Porque hay complicaciones durante el embarazo y post-embarazo. Y es importante evaluar en estas pacientes, uno, si tienen antecedentes de trastornos menstruales durante la adolescencia, ese es un factor de riesgo para hacer diabetes. Son pacientes que tienen como antecedentes síndrome ovario poliquístico, que es una de las cosas que tenemos que tomar en cuenta. Dos, el sobrepeso o la obesidad, que puede afectar evidentemente la infertilidad. Tres, pacientes que vengan por segunda vez a tener un hijo y que tengan antecedentes de un bebé macrosómico, que tengan niños mayores de 4 kilos, son factores de riesgo para trastornos de fertilidad. Y es importante también saber que son pacientes que tienen que ser manejadas desde el punto de vista metabólico para lograr una fertilización y un embarazo a término, como decimos. Sí, estos factores tienen que ser realmente dados a conocer desde la infancia, porque en muchos de nuestros casos se ha visto que la obesidad infantil ha aumentado. No solamente eso, sino que cuando ya llegan a adolescentes y posteriormente ya pueden entrar en la parte del embarazo, vemos que ya vienen obesas y entonces se complica no solamente el quedar embarazada, que es más difícil, sino posteriormente el embarazo en sí, porque pueden hacer incluso diabetes gestacional. Eso es cierto. Tú dices que el síndrome de ovario poliquístico, que es un síndrome que es increíble la incidencia que hay ahorita de síndrome de ovario poliquístico, se han hecho estudios en pacientes obesas donde se han disminuido ya con el 10% de pérdida de peso, ya se le garantiza a la paciente, después de haberle colocado su tratamiento, de un embarazo. O sea que sí es importante la pérdida de peso durante ese proceso, para que ella pueda quedar embarazada con el síndrome de ovario poliquístico. Así es, existen medicamentos también para eso, ¿no? Para poder que la persona que tenga ovarios poliquísticos pueda engendrar. Bueno, lo que pasa es que el síndrome de ovario poliquístico no es un síndrome de ovario poliquístico como su nombre mal lo dice, porque no es solamente el ovario poliquístico, tiene conforma muchas patologías, y la resistencia a la insulina, ¿entiendes? Que es muy importante, inclusive se dice que todos los pacientes con síndrome de ovario poliquístico tienen resistencia a la insulina. La obesidad, ¿no? Lo que pasa es que el síndrome de ovario poliquístico, ¿qué es lo que pasa con el síndrome de ovario poliquístico? ¿Por qué lo descubre uno muchas veces en la paciente? Porque a la paciente le llega uno con amenorrea. Así es. ¿Qué hace uno cuando tiene una amenorrea? Para estudiar le pide un ecograma. ¿Qué pasa en el ecograma? Que me hablan que tiene un paciente ovario multiquísticos. Entonces, uno
empieza a pensar en un síndrome de ovario poliquístico en base a una ecografía, pero en realidad ese síndrome de ovario poliquístico tiene otras cosas agregadas. Entonces, donde empieza uno con el estudio de pedirle al paciente la curva de tolerancia glucosada, la glucosa, pedirle la insulina para ver si hay resistencia a la insulina, pedirle las hormonas, y empieza a estudiar aquel conglomerado del síndrome de ovario poliquístico, porque es complejo, no es tan fácil un síndrome de ovario poliquístico. Ahora, además del ovario poliquístico y de la obesidad, ¿qué otros trastornos, Miriam, crees tú, trastornos hormonales pudieran influir en este proceso femenino del embarazo o incluso de una paciente sin quedar embarazada? Terminando la idea del doctor, es importante, bueno, definir el tema de amenorrea, porque hay mucha gente que de repente no sabe qué es amenorrea. Son pacientes que vienen por trastornos menstruales, que no le viene la menstruación. Esa es una de las cosas principales, ¿no? Ese es el motivo de consulta. Y es importante determinar también que estas pacientes ya, como dije anteriormente, en la adolescencia, a pesar, ¿cuáles son las cosas que ellas tienen que tomar en cuenta para pensar que pueden estar diagnosticándose un ovario poliquístico? Tienen trastornos menstruales o 1, 2, acné, son estas pepas que tienen en la cara, que les preocupa mucho a los adolescentes. Y 3, el sobrepeso, que es bien importante, como decía el colega acá. Entonces, son 3 factores de riesgo que van a producir trastornos menstruales donde la paciente no le viene la menstruación, y es una preocupación importante tanto para la paciente como para la mamá que a veces las trae. Y entonces estos son trastornos metabólicos que podemos resolver, como dice el doctor, solo con cambios de estilo de vida. Con el 5 al 7% de estas pacientes pueden mejorar sus menstruaciones mensuales y poder tener la posibilidad en un futuro de no tener trastornos para la fertilización. Sí, para la fertilidad, perdón. Que yo creo que eso es lo más difícil. Ojalá hubiera una pastilla que nos diera y pudiéramos adelgazar y evitáramos el ejercicio, pero esto es imposible. No hay como la dieta, alimentarse adecuadamente y hacer ejercicio. Entre los factores que hemos visto para tener riesgo cardiovascular, no solamente está la obesidad. También tenemos la edad, que obviamente mientras más edad, pues mayor rango tenemos de sufrir cualquier enfermedad metabólica. También tenemos incluso el tamaño. Mientras más pequeños seamos, ¿no?, tenemos más chance de tener problemas de punto de vista cardiovascular. Igual el sexo. Aquí el DOC sigue prevaleciendo. Los hombres son mucho más propensos a tener problemas cardiovasculares que nosotras. También tenemos los antecedentes familiares. Muchísimos de nosotros hemos tenido familiares diabéticos. Entonces, eso nos da un buen aval para que podamos desarrollar la diabetes en un futuro si no tenemos una dieta adecuada o si no llevamos una vida adecuada. Todos estos factores de riesgo pueden desencadenar incluso problemas vasculares, cardiovasculares. Recordemos que la parte de diabetes o la parte metabólica no solamente tiene que ver con la ingesta, tiene que ver con la familia, tiene que ver con el entorno, tiene que ver con nuestro ejercicio. Pero en cuanto, por ejemplo, ¿qué aconsejarían ustedes para poder mejorar esta calidad de vida? ¿Cómo podríamos hacer como para mejorar el hecho de que uno está medio gordito y en el caso de usted quiere controlar su embarazo sin que tenga problemas durante el embarazo? ¿Qué sugiere, Néstor? No, doctora, definitivamente la dieta es uno de los factores muy importantes durante el embarazo. ¿Aún en el embarazo? Sí. ¿Dieta? Sí, una dieta acorde al embarazo. Sin embargo, las pacientes que uno va a embarazarse, o sea, que uno está planificando un embarazo, por supuesto necesitan disminuir su peso corporal, ¿correcto? Si hay alguna alteración, que también es un riesgo que entra dentro del riesgo metabólico, que es una hipertensión arterial, necesita mejorar una hipertensión arterial. Si vamos a embarazar a una paciente diabética, necesitamos controlar a una paciente diabética, necesitamos colocarle dieta, colocarle ejercicio, posiblemente se le refiera a usted para que usted me le coloque el tratamiento y poder llevarla pues en mejores condiciones a un embarazo. Pero la obesidad es muy importante, es muy importante. No siempre las pacientes, por supuesto, obesas tienen un síndrome de ovario poliquístico, pero sí tienen muchos problemas para un embarazo, sí lo tienen. Y uno pues le aconseja que la pérdida de peso, el ejercicio, para planificar un embarazo.
Si es por primera vez, si ya es por segunda vez, si ya ha intentado varias veces o viene ya con una historia de fracasos de embarazo, ya uno la estudia un poquito más, hace un estudio más complejo, más completo a la paciente. Y en el caso de presentarse personas obesas, pero ya por otros trastornos hormonales como el hipotiroidismo, ¿tú también le sugerirías que la dieta y el ejercicio también le ayudarían a adelgazar? Doctora, yo creo que hay como un mito que el hipotiroidismo produce obesidad. No, pero aquí tenemos bastante hipotiroidismo. No, sí, aquí hay bastante hipotiroidismo, pero yo pienso que es un mito. No es que es la causa de la obesidad. La causa de la obesidad, evidentemente, son factores como estilo de vida que tiene la paciente. Entonces, ¿qué pasa? Pacientes que tienen obesidad tienen un riesgo aumentado de riesgo cardiovascular. ¿Por qué? Porque ellas, el tejido adiposo, vamos a decirlo así, es un tejido metabólicamente activo, genera muchas hormonas, entre esos el cortisol. Entonces, eso y va a producir también que exista resistencia a la insulina, que es como la dificultad que tiene la insulina para metabolizarse. Y eso hace que el paciente aumente más de peso. Una de las cosas que está asociada a la obesidad es la hipertensión por generación de hormonas, como dije, metabólicamente del tejido adiposo. Esta paciente está más propensa a tener apnea del sueño. De hecho, ellas tienen apnea del sueño, que es aumento de riesgo cardiovascular, que son pacientes que roncan en la noche. La obesidad abdominal produce reflujo gastroesofágico y hay mucha gente que no lo sabe, pero eso produce por la compresión del estómago. Y también hay trastornos, como decimos, menstruales que producen falta de la menstruación. Entonces, como es un conjunto que viene todo desarrollándose por el tema de la obesidad. Entonces, una de las cosas que nosotros tenemos que como que hacer énfasis en estas pacientes y explicarles que si son pacientes que tienen factores de riesgo para diabetes y no mejoran la obesidad, van a tener una probabilidad de un 80% de hacer obeso, de hacer diabetes aproximadamente en 5 años a 10 años. Entonces, es importante que en la consulta nosotros hagamos énfasis en que si hacemos cambio de estilo de vida, no tanto la orientación nutricional es bien importante, pero solamente actividad física. Es importante cómo mejora el control metabólico de la actividad física. Hacer solamente 15 minutos de actividad física diaria, o sea, que son 150 semanal, es impresionante cómo nosotros podemos revertir un 60% de hacer de prediabetes a diabetes y de esta manera disminuir los factores de riesgo para tener un infarto, para tener un accidente cerebrovascular, toda esa serie de complicaciones. Casualmente en estos días leí en una revista deportiva que el ejercicio, increíblemente, el que menos gasta calorías es el gimnasio. Y todo el mundo va al gimnasio. Existen otros ejercicios como es el trotar, la natación, el fútbol, que son mucho más gastadores de calorías que lo que puede ser el gimnasio. Claro, es importante saber eso porque a veces te piden orientación. A ver, doctora, ¿qué tipo de ejercicio? ¿Ejercicio cardiovascular o ejercicio aeróbico? Caminar, trotar, nadar, bicicleta. ¿Por qué? Porque esa actividad física que genera a nivel muscular va a generar una serie de reacciones donde va a meter insulina, va a meter glucosa y el paciente va a mejorar su estado metabólico. Sin necesidad de medicamentos, sin necesidad de insulina. Solamente la actividad física va a generar algo en el músculo que va a meter insulina y glucosa y de esta manera va a bajar los niveles de insulina, bajar los niveles de glucosa, va a disminuir de peso y lo más importante, prevenir de prediabetes, de resistencia a la insulina, pasar a prediabetes y de prediabetes a diabetes. Que por cierto, habrá que recordar que la resistencia a la insulina es la incapacidad que tienen los receptores de poder utilizar la insulina que nos produce el páncreas. De esta manera, el ejercicio hace que creemos más receptores, cosa que existen otros medicamentos que los sensibilizan y que a la larga se ha visto que después de 10 años de ser resistente a la insulina, podemos ya desarrollar diabetes. Luego hay otras personas que llaman a la resistencia a la insulina hiperinsulinismo. Justamente por eso, porque se produce exageradamente cantidades de insulina para que estos receptores sean sensibles a ello. Y a la larga eso agota el páncreas. Ahorita, en la parte hablando de los ejercicios, se dice mucho sobre el ejercicio
con fuerza, porque el ejercicio de fuerza crea músculo, ¿ya? Y entonces cuando el paciente tiene más músculo en su cuerpo, por supuesto, la distribución de la glucosa por la insulina va a ser más rápido y va a tener más espacio para donde ubicarse. Por eso es que muchos dicen, haz músculo, si quieres conservarte, haz músculo, fabrica músculo con los ejercicios de fuerza. Por eso es que muchos hacen ejercicios de fuerza y han dejado la parte aeróbica como el ejercicio de fuerza, por supuesto. Yo pienso que el ejercicio de fuerza debe ser por una persona que ya esté en su peso ideal y quiera crear músculo. Pero una persona obesa de entrada no puede ponerse a crear músculo, por favor. Tiene primero que perder peso y posteriormente prepararse para empezar a crear músculo. Una de las cosas es que es importante saber también que el ejercicio de fuerza, que como dice el doctor muscular, previene en el adulto mayor la inestabilidad. Es básicamente para eso. Es para que preparar para el adulto mayor uno sea más estable y no tener tanta inestabilidad y riesgo de caída y evitar así el riesgo de fractura. ¿Okay? Claro, porque ya cuando uno es mayor, ya la grasa va siendo sustituida, ya el músculo está siendo sustituido por grasa. Entonces, a eso es lo que llama la gente sarcopenia, que es cuando las personas mayores tienen muy poca cantidad de músculo y el hecho simplemente de que hagan un ejercicio, simplemente el caminar, el hacer ejercicios caseros, pueden desarrollar o endurecer un poco más la tonicidad de ellos y facilitar, como dices tú, que exista mayor equilibrio y menos riesgo de caídas. Claro, eso es cierto. Sobre todo hablando lo que me corresponde a la mujer en la menopausia. En la menopausia vemos el desplazamiento de la grasa, de las caderas, de los glúteos, de los senos, inmediatamente se transforma en grasa visceral. Y empezar a paciente a echar su barriguita, ponerse más gordita en la parte de la menopausia. Yo siempre le digo a los pacientes, hay que prepararse para la menopausia, las mujeres, porque en la menopausia los estrógenos son importantes para el metabolismo basal. Cuando uno llega a la menopausia, sí o sí va a aumentar de peso. Entonces es siempre importante hacer hincapié que en estas pacientes que van a entrar a la menopausia, tratar de que pierdan el peso, que hagan actividad física, ejercicios aerobios y anaerobios para prepararse, porque son pacientes que sí o sí van a aumentar 4 a 5 kilos. Entonces, ya si tú vienes con sobrepeso, va a aumentar más el riesgo cardiovascular y a partir de los 45 años aumenta el riesgo de diabetes si tienes factores de riesgo, como dijo la doctora, antecedente familiar de primer grado aumenta casi el 5 al 10%, o sea, 5 a 10 veces más la probabilidad de hacer diabetes. Sí, eso es cierto. La paciente, lo que pasa es que yo pienso que la paciente menopáusica, de verdad nosotros hemos dejado eso un poco atrás. Eso es en parte culpa de nosotros. Nosotros no queremos educar a la paciente sobre la menopausia, lo importante de lo que es prepararse para la menopausia. Yo soy un defensor de las TRH. Yo también, doctor. De la terapia reemplazo hormonal, que tiene muchos mitos. Yo soy un defensor, digan lo que digan. ¿Por qué? Porque la paciente te llega a la consulta y te dice, ¿cómo te sientes? Y me dice, me siento bien, doctor. ¿Estás segura? Bien, espectacularmente bien. Okay. Muy poco porcentaje te lo va a decir. Yo le digo, no, te sientes bien, pero no estás bien. No estás bien porque no estás sintiendo que tienes un riesgo cardiovascular, no estás sintiendo que estás produciendo osteoporosis, no estás sintiendo otras patologías que no vienen ni con los bochornos, porque ellos encajonan la parte menopáusica en bochornos, en calorones, en cambios de carácter. No, si ella está bien en todo eso y está perfecto, no tomes nada. No. Tienes que tomar terapia de reemplazo hormonal para evitar todas las complicaciones que vienen con la falta de estrógenos. Siempre y cuando no tengan contraindicaciones. Pero es importante lo que usted dice. Uno conoce a la paciente, la que recibe terapia de reemplazo y la que no recibe terapia de reemplazo. La que recibe terapia de reemplazo te entra a la consulta así. Hola, doctora, ¿cómo está? Me siento súper bien. La que no tiene terapia de reemplazo entra así. ¿Cómo está, doctora? No, estoy cansada, agotada, no duermo. O sea, es impresionante las dos personalidades. Sí. Exacto. Y los beneficios de la terapia de reemplazo. Al doctor le dirán que están bien, pero a mí me llegan que les duele absolutamente todo, que se les está cayendo el pelo, que se pelean con los niños, que lloran por cualquier cosa, que tienen insomnio. Los calores no son tan frecuentes como yo veo los demás síntomas, que es lo que a la mujer le molesta, el dolor. Básicamente siente que les duele todo. Y cuando yo las escucho, el insomnio, claro, uno empieza, nomás de escucharla ya empieza a saber.
alrededor de entre los 42 hasta los 48 años están en ese periodo, incluso les llega a salir acné nuevamente. Yo les comento a ellas que eso es como cuando uno esperaba la menstruación, en la época de la pubertad, que así como uno estaba de inestable todo psíquicamente pero, y doctora, físicamente, también se vuelve uno cuando está esperando la menopausia. Escúcheme lo que pasa con el acné, que es, o sea, el acné y el vello que sale en la parte de aquí del mentón, vienen como velludas. Y la explicación es porque como no hay estrógenos, ¿verdad? No hay como unas proteínas a nivel del hígado. Hay unas proteínas en el hígado que transportan hormonas masculinas. Esas proteínas en el hígado que transportan hormonas masculinas, cuando hay la menopausia, que no hay estrógeno, esas proteínas no se producen y las hormonas masculinas aumentan en la sangre de la mujer posmenopáusica. Y eso hace que ellas tengan acné y tengan ese vello feo que tiene a nivel de mentón, en la cara, en todos lados. Pero ¿por qué razón entonces yo he visto para las mujeres que durante el periodo de climaterio y menopausia han tenido pérdida de la libido, se les indica testosterona? No, pero el tema es que aumenta como la relación. Acuérdense que siempre nosotros tenemos una relación de estrógeno y testosterona, las dos acá. En la posmenopausia esta relación sube algo así y es por eso que aumenta los receptores de esa testosterona se unen, ¿verdad? Y produce estos síntomas de acné, como dice usted, y vello terminal. Ahora, generalmente en la posmenopausia, a pesar de que hay un aumento leve de la testosterona, las pacientes tienen disminución de la libido, pero también la disminución de la libido es también, ¿por qué? Porque las pacientes tienen resequedad vaginal, porque no tienen estrógenos, y eso hace que ellas tengan como más precaución en tener relaciones sexuales con la pareja. Entonces esas son cosas que van a mejorar mucho con la terapia de reemplazo, claro, siempre y cuando no tengan contraindicación, pero es importante que la terapia de reemplazo hormonal actualmente va a mejorar la calidad de vida de la paciente, porque si tú tienes calorones, no duermes, si no duermes, no tienes sueño reparable, vas a estar de mal humor todo el día, estás cansada, aparte de eso, todo lo que tienes que trabajar, atender tus hijos, entonces una serie de cosas que la paciente va a estar más bien de mal humor. Entonces, es importante que la terapia de reemplazo, que anteriormente decían que no porque da cáncer de mama, actualmente está netamente recomendada siempre y cuando el paciente no tenga contraindicación. Incluso ahora se está dando mucho auge a la vitamina D como hormona. Ya no se habla de vitamina D, sino de hormona, que también regula la parte del cansancio, también regula la parte femenina, regula el genio, regula todo. Y en este país hemos tenido una grandísima cantidad de personas que han tenido hipovitaminosis. Entonces, es súper recomendable pues indicarlo. Yo pienso que todo el año, no era como en Venezuela, que provenimos todos de allá, que teníamos sol y realmente no nos preocupaba ese aspecto. Ahora, ¿en las mujeres embarazadas se les da vitamina D también? Sí, es no hay uno problema. de los medicamentos que, como el hierro, como el ácido fólico, también se les da. Ahorita se le dan polivitamínicos a las pacientes embarazadas que tienen todo. Tienen inclusive omega 3, tienen todas las vitaminas las tienen los polivitamínicos actualizados ahorita para la mujer embarazada. Yo quería agregar algo en la parte de la terapia de reemplazo hormonal. El problema es que le han metido miedo a las pacientes con las hormonas. Muchas pacientes no toman hormonas porque creen que les va a dar cáncer, creen que se van a sentir peor, ¿entienden? Entonces, por eso que digo que no las hemos educado para que ellas entiendan de lo importante que es la terapia de reemplazo hormonal en ellas. Yo le voy a contar una anécdota que me pasó en una consulta, que me llegó una señora así, mal, en muy malas condiciones, todo el síndrome menopáusico, pero de librito. En muy malas condiciones la señora. Bueno, yo la examino, clínicamente la valoré y la diagnostiqué como síndrome menopáusico, le coloco su tratamiento y ella se va. Como a los 2 meses ya vuelve a mi consulta. Me dice, doctora, ahí está la señora. Ok, pásame, pero viene con los 2 hijos. Mío, ¿qué pasaría? Digo yo. Bueno, pasa a los 2 hijos también para ver qué pasó. Ella entra, le pregunto cómo se siente, totalmente espectacular, cambió un 100%. Y yo digo, ¿te sientes bien? Sí, doctor, me siento muy bien. Entonces los hijos inmediatamente me interpelan y me dicen, doctor, nosotros queríamos hacer una pregunta sobre eso. Digo yo, ajá, hágame la pregunta, ¿qué pasó? Mi mamá es asombroso cómo cambió.
Con mi mamá no se podía hablar, doctor. Mi mamá, este es un amor, mire, eso es asombroso, estamos muy contentos con lo que cambió. La pregunta es la siguiente. ¿Yo le puedo dar esa pastillita a mi papá? Yo, bárbaro, ni se te ocurra dar anticonceptiva a tu papá, por favor, ni hormona. Déjalo tranquilo, que eso es parte de su forma de ser. Controlarlo como de otra manera, ¿viste? A no ser que también esté en andropausia. A ver, Que por cierto, en esos casos de las andropausias, en los hombres que simulan una clínica parecida a nuestro climaterio, ¿se le da testosterona todavía? El tema de la andropausia, doctora, es que no es una cosa súbita como en la mujer, que es la menopausia, que hay el cese total de hormonas. En el hombre, la andropausia es una forma progresiva, ¿ok? Que va en el tiempo. O sea, hay pacientes que empiezan, vamos a decir así, entre los 60 hasta los 75 años de edad, 80 años, entonces es como un cese progresivo. Estos pacientes generalmente uno los puede evaluar, son pacientes que tienen cansancio, están de mal humor, no tienen ganas de hacer nada, evidentemente tienen disfunción eréctil, ¿verdad? Lo bueno de ellos es que uno le puede indicar medicamentos y va a mejorar mucho su calidad de vida. Claro, si uno ve que los valores de testosterona están bajos, evidentemente podemos hacer la sustitución con testosterona intramuscular, mensual o cada 3 meses. Y son pacientes que van a mejorar bastante su calidad de vida, siempre y cuando, como decimos, en todos los aspectos no tenga contraindicaciones, siempre que haga una evaluación previa con el urólogo, evalúe la próstata y todo su síndrome metabólico. Pero sí, hay terapia de reemplazo y estos pacientes mejoran bastante. Ahora, en los casos de aquellas mujeres que tengan antecedentes familiares de cáncer de mama, ¿se le pueden colocar los estrógenos sintéticos? ¿Es así o no? Bueno, eso está muy discutido en pacientes con antecedentes maternos, pero como uno tiene que cuidarse en salud, pues uno evita de colocarles anticonceptivos a esas pacientes o una terapia de reemplazo hormonal. No hay científicamente, no está comprobado que en sí la terapia de reemplazo hormonal en ese tipo de pacientes que no tienen cáncer, sino que tienen antecedentes, le vaya a dar un cáncer de mama. Uno le coloca, yo particularmente le coloco la terapia de reemplazo hormonal y le hago un seguimiento. Sí, es importante lo que dice el doctor. No toda paciente es candidata a terapia de reemplazo hormonal. Es la paciente que tiene que adquirir el compromiso que cada 6 meses o cada año tiene que hacerse los estudios de seguimiento, como son mamografía, su laboratorio. Entonces, esas pacientes que adquieren esa responsabilidad son las candidatas para terapia de reemplazo hormonal. Si no cumplen con esos requisitos, no es recomendable colocarse, porque son pacientes que tienen que adquirir el compromiso, que tienen que tener un seguimiento y tienen que hacerse los estudios pertinentes cada 6 o cada año. Yo también he visto en mi consulta que llegan pacientes con crisis hipertensiva, por ejemplo, y cuando les pregunto acerca de los medicamentos que están tomando, se les ha ocurrido la magnífica idea de tomar hormonas tiroideas para acelerar la pérdida de peso. ¿Qué complicaciones pudiera haber de esas personas que se automedican con hormonas tiroideas para bajar de peso? No están indicadas las hormonas tiroideas para bajar de peso, porque las hormonas tiroideas producen complicaciones. Y una de las complicaciones es que hacen un hipertiroidismo medicamentoso. Y si son pacientes, por ejemplo, con factores de riesgo, pueden precipitar arritmia e infartos de miocardio. Y otra de las cosas que hace el hipertiroidismo medicamentoso es pérdida de masa ósea. Entonces disminuyen su masa ósea y hacen osteopenia y están propensas a hacer osteoporosis. Pero yo pienso que lo más importante que pueden precipitar son arritmias. Y si tienen factores de riesgo como la edad o hipertensión, son pacientes que pueden hacer un evento cardiovascular agudo. Entonces es importante quedar bien claro que no están indicadas las hormonas tiroideas para bajar de peso. ¿Y qué opinas tú de las fenterminas? Las fenterminas son muy buenas en el sentido de que ellas producen disminución del apetito. El tema es que no se pueden usar por más de 3 meses. Entonces, lo ideal es que cuando tú usas las fenterminas, el paciente adquiera hábitos alimenticios, como comer menos y ser una comida mucho más sana y que los mantenga durante el tiempo. ¿Por qué? Porque si no, este paciente va a hacer un rebote y va a aumentar de peso. O sea,
todo lo que bajó lo va a recuperar. Que por cierto, para nuestro público, el que nos está oyendo, vamos a aclarar que las fenterminas son medicamentos que se venden bajo receta cheque, que son derivados de las anfetaminas y que producen una disminución, incluso casi abolición del apetito. Del apetito. Entonces, en muchas ocasiones, en muchas partes se utiliza como coadyuvante en el tratamiento de la obesidad, pero de verdad, como les expliqué, dije en un principio, no hay como Los cambios de estilo de vida. Exactamente. Porque eso van a ser duradero y persistente en el tiempo. Y lo más importante, aprender a comer en pocas cantidades y sano. O sea, para eso existen todas las divisiones en el plato, cuántas porciones de carbohidratos, de proteínas y de vegetales. Sí, lo ideal es que fueran a un nutricionista que les dijera, pero mientras tienen la consulta, yo siempre les digo que es como comer en un restaurante. En el restaurante a ti te sirven una proteína, te sirven una ensalada y te dan a escoger un solo carbohidrato. No te colocan 2 y 3 como usualmente es nuestra comida. Ahora, lo importante es que estos pacientes que tienen obesidad o sobrepeso o prediabetes tienen que saber que este manejo es un equipo multidisciplinario, donde va a estar el endocrinólogo o el diabetólogo, o tiene que estar la nutricionista, ¿verdad? Y que tenga también recomendaciones con respecto al ejercicio aeróbico. Bueno, yo particularmente, cuando mis pacientes tienen alguna alteración metabólica, yo derivo mucho a mis pacientes, porque uno tiene que hacer hasta donde uno puede llegar. Si tiene algún problema de tiroides, tiene algún problema de tipo hormonal, por supuesto te la voy a referir. Ahora, doctor, otra cosa que no lo hemos conversado es que las pacientes que van a estar, o sea, que tienen como querer estar embarazadas, o sea, que quieren embarazarse, es importante pedir siempre el perfil tiroideo. Sí, siempre se lo pido, siempre. Inclusive Pregestacional. en las pacientes que me llegan con amenorrea, siempre le pido perfil tiroideo porque se dice que el hipotiroidismo puede producir amenorrea en esa paciente. Pero llegan pacientes con problemas de diabetes, con problemas de hipertensión, te las voy a referir a medicina interna. O sea, yo derivo mucho a mis pacientes, porque yo creo que esos son patologías que deben tratarse con un equipo multidisciplinario, como dices tú. Y tú le enviarás a la nutricionista para que le haga una dieta acorde a ella. Y yo pienso que si todos trabajamos así, lo hacemos mejor. No, y el paciente va a ver resultados. Porque a veces porque va a ser manejado por un equipo multidisciplinario. Yo conozco médicos que yo los critico mucho y si se han preparado para eso, bueno, los felicito. Pero yo conozco médicos que quieren ser todo, que quieren ser de todo, quieren ser endocrinólogo, internista, quieren ser ginecólogo. O sea, entonces ya va. Si hay otras especialidades que lo pueden resolver y nos podemos reunir y podemos discutir cada caso. Ahora, lo otro que me ha llamado la atención, por ejemplo, aquí los latinos, durante el momento de que las mujeres que estén embarazadas, ellas temen hacer ejercicio, cosa que yo veo en otros países que nadan, hacen cualquier otro ejercicio, hacen yoga. Y yo veo que aquí a las mujeres les da miedo hacer ejercicio. ¿Puede el ejercicio ser perjudicial para una mujer embarazada? No, inclusive se garantiza mucho, se recomienda mucho los ejercicios de pilates. Le refuerza la parte pélvica a la paciente para un momento, un trabajo de parto. Son espectaculares. Y a medida que avanza el embarazo, se va adaptando cada ejercicio a su edad gestacional. No es que van a embarazar y la van a poner a hacer abdominales con 9 meses. Entonces cada uno se va adaptando para cuando llegue el momento del parto tenga una buena pelvis, tenga fuerza en los músculos pélvicos y pueda hacer un trabajo de parto sin problema. Después del embarazo, ¿en cuánto tiempo aproximadamente pudiera decirse que su cuadro hormonal vuelve a ser el que va a quedar? Es decir, si durante el embarazo la mujer presenta una diabetes gestacional, ¿cuánto tiempo después del embarazo se puede decir que ya la persona se ha vuelto estable? A los 6 meses, doctora. Apenas de hecho, ese 6 paciente ya cuando hace una diabetes gestacional tiene un factor de riesgo para hacer diabetes en un futuro. Sí, señor. Y más si tuvo un bebé macrosómico que es mayor de 4 kilos. Y puede hacer diabetes en el próximo embarazo. Claro, Igualito. entonces estas pacientes se deben estudiar a los 6 meses y hacer una prueba de tolerancia oral con 75 gramos. Y así podemos hacer pesquisas si esa paciente está en prediabetes o no, que es como la primera fase. Y si están en prediabetes, entonces ahí hacemos los cambios de estilo de vida, podemos usar terapia farmacológica
y orientación nutricional, porque ahí va a revertir la probabilidad de que de prediabetes pase a diabetes en un periodo de 5 a 10 años. Entonces, esa paciente hay que estudiarla sí o sí a los 6 meses. Perfecto. Ahora, también he leído que además del estrógeno y de la insulina, existen otras hormonas que influyen también en el desarrollo de la diabetes y de la obesidad. Por ejemplo, la leptina. Creo que se están haciendo estudios sobre la leptina. La leptina es una hormona que se encarga de mejorar la distribución de los adipocitos. ¿Usted ha oído algo al respecto? Sí, generalmente ellos tienen disminución de la leptina, estos pacientes. Pero, como digo, básicamente es hacer cambio de estilo de vida en la prevención, porque van a mejorar todos esos parámetros. Mejoran muchas moléculas que están involucradas en el tejido adiposo, que es lo que va a originar que esta paciente vaya a ser diabética en un futuro. También quisiera hacer un hincapié en el hecho que las personas cuando hablan de que son diabéticas o que están prediabéticas, ellas dejan de tomar azúcar. Y es importante decirle que no es solamente el azúcar, es la mezcla de los carbohidratos. Pueden ingerir uno que otro carbohidrato, pero siempre solo. Y usualmente lo ideal es que en la noche antes de las 7 se cene, cosa que aquí casi es imposible por el tipo de trabajo que tenemos. Y en cuanto a la parte de el ejercicio, también estamos viendo que aquí también es difícil hacerlo. Y como dijiste, Miriam, que había que hacer aunque sea 45 minutos, que eso lo podemos hacer incluso caminando. Pero también recordar que tiene que ser una caminata seria, no una caminata parándonos a ver tiendas, por ejemplo. Sí, eso es cierto. Y lo que pasa es que aquí los venezolanos vinimos a trabajar 12 horas diarias, doctora. Sí. Entonces nosotros tenemos que estar un poquito a hacer ejercicio. Si saca un momentico, usted se mete en un gimnasio rápido y está ahí media hora en el gimnasio, uno ahí sale corriendo otra vez porque tiene que trabajar en otra parte y nos ha costado un poquito. Pero yo, por ejemplo, en Venezuela yo hacía ejercicio. Yo aumenté un poquito de peso aquí en Chile, ¿no? Pero en Venezuela sí tenía mi horario para hacer mi ejercicio y estar aquí, ¿no? Aquí vinimos definitivamente a trabajar 12 horas. No, y de hecho cuando yo manejo muchos pacientes con obesidad y cuando uno los interroga, yo pienso que los venezolanos, el 100% te dice, doctora, yo estoy aquí en Chile y he aumentado 5 kilos, aumenté 6, aumenté 10, aumenté 2. Y claro, y es por eso, porque trabajamos 12 horas, aumentamos el sedentarismo, y el sedentarismo está asociado a obesidad y está asociado a riesgo cardiovascular, está asociado a enfermedades como la diabetes, la hipertensión y el riesgo de ACV o infarto de miocardio. Entonces, es por eso, porque trabajamos muchas horas y no tenemos la posibilidad de hacer alguna actividad. Pero yo pienso que si nos proponemos y hacemos 15 minutos diarios o 20 minutos diarios, vamos a lograr la meta que son los 150 minutos que son recomendados a nivel mundial para bajar de peso. Sí. Y que no solamente somos los venezolanos, aquí la obesidad se ha incrementado a nivel mundial y la diabetes cada vez sigue agarrando mucho más terreno. Incluso aquí los chilenos también tienen muchísimos problemas de obesidad y diabetes. No sé si es el tipo de alimentación, igual que nosotros teníamos mucha alimentación grasa, y el azúcar, aquí hay mucho hipertrigliceridemia, posiblemente por lo mismo, porque aquí se ingiere abundante cantidad de azúcar y eso se conforma es en triglicéridos. Entonces las personas solamente piensan en colesterol y no se dan cuenta que los triglicéridos. Ahora, es importante que sepamos que la hipertrigliceridemia es como el ácido de la diabetes. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque eso es lo primero que se eleva. Y acuérdense que cuando hay obesidad hay mucha grasa y la grasa va a disparar la lipólisis, que es la degradación de los ácidos grasos, y se van a formar más triglicéridos que colesterol, y eso también se va a acumular a nivel de las arterias. Entonces, por eso que lo principal siempre trabajar con la obesidad, porque al trabajar con la obesidad vamos a bajar grasa, y la grasa, como dije, es un tejido metabólicamente activo que genera hormonas, y si bajamos esa proporción, el paciente no va a tener hipertensión y no va a ser prediabetes, no va a ser diabetes, no va a ser apnea del sueño, va a mejorar muchas cosas. Incluso hasta cáncer. Se ha hablado que la obesidad claro, o los factores de la crecimiento. Posibilidad de tener cáncer. Doctora, ¿qué opina usted de la alimentación cetogénica? No estoy de acuerdo, doctor, con la alimentación cetogénica. Y le voy a decir por qué, como se lo explico a mis pacientes. Nosotros siempre vamos a funcionar con glucosa. La glucosa es como
le digo siempre a los pacientes, es como la gasolina del carro. Si no hay gasolina, el carro se va a parar. Entonces, el organismo es tan inteligente que cuando no tiene la glucosa como energía de la alimentación, ¿qué va a hacer? La va a producir endógenamente en el hígado a través de aminoácidos del músculo y el paciente va a perder masa muscular. Y otra de las cosas es que el paciente o cualquier persona jamás va a estar, yo siempre le digo, ¿qué edad tienes tú? Ah, doctora, tengo 38. ¿Tú vas hasta los 90 años con dieta cetogénica, con cero carbohidratos? Eso es intolerable en el tiempo. Entonces, son personas que se quitan los carbohidratos, que van a bajar de peso porque hacen disminución de peso, pero van a recuperar el doble o el triple a los 6 o 8 meses porque son dietas que no son sostenibles en el tiempo. Y básicamente, ¿por qué? Porque la glucosa que proviene de la dieta es el mecanismo de energía para todo, para el cerebro, para el corazón, para el riñón, para yo mover este músculo, para movilizar, para todo. Sí, entonces es importante que no es que la glucosa, el carbohidrato se quema más rápido que la grasa. Se convierte en glucosa. Todo lo que ingerimos se va a convertir en glucosa, claro, que va a ser la energía para todo el organismo. No solamente lo que ingerimos, el organismo es tan sabio que cuando se acaba la glucosa, es decir, en los pacientes que sufren de hambre, en los pacientes, no solamente en los países que conocemos todos de África, sino en nuestros países, cuando los pacientes tienen una hambre crónica, después que se acaba la grasa, porque el organismo todo lo transforma en azúcar. Después que se acaba la grasa y no consigue el organismo más azúcar, empieza a destruir el músculo. Y por eso que nosotros vemos a los pacientes desnutridos, literalmente flácido, la piel forrada al huesito. Flácido. Son pacientes que son flácidos. Porque ya no hay músculo. O sea, entonces debemos no solamente ingerir la grasa apropiada, sino darle al organismo un combustible rápido. Porque el combustible en exceso lo acumula él en forma grasa, así como hacen los animales, los mamíferos, que en las épocas de primavera y verano ellos ingieren para acumular grasa para los momentos de invierno poder utilizarla. Nosotros nunca tenemos ese invierno, nosotros seguimos comiendo, es más, en invierno comemos más. Entonces, más grasa vamos a ir acumulando. Tenemos que aprender a controlar la ingesta de los cuatro tipos de alimentos: carbohidratos, el lípido, agua, porque yo considero el alimento agua, y obviamente las verduras y frutas, que aquí hay muchísimas para ingerir. Sí, yo pienso que siempre debe haber una nutricionista metida en todo esto. Tienen que educar a la claro, persona, porque todos no son iguales. Todos los pacientes no son iguales en cuanto a cómo asimilar un alimento u otro alimento. Y la nutricionista debe hacer un estudio de cada paciente. No, doctor, y otra cosa. Y colocarlo en su dieta. Por eso a veces vienen los pacientes, doctora, vengo para que me vea y me ponga dieta. No, para eso está la nutricionista, porque ella te va a calcular las calorías. No es igual la nutrición o las calorías de una persona con 60 a una persona que tiene 86 kilos. El tema del hueso, o sea, si uno es más grueso o menos grueso, o sea, va a depender de su índice, su masa corporal. A ella le va a orientar la orientación nutricional. Y para eso es importante, como siempre hemos dicho acá, la evaluación y la intervención del equipo multidisciplinario para que el paciente pueda ver respuesta y se sienta feliz. Ahora, hablemos un poquito de medicamentos. Se ha hablado muchísimo de la metformina. No solamente sirve para la resistencia a la insulina, se utiliza para la diabetes, se utiliza para el ovario poliquístico. ¿Qué experiencia tienen ustedes sobre ella? No, la metformina es nuestro caballito de batalla en el síndrome de ovario poliquístico, porque todos los síndromes de ovario poliquístico tienen resistencia a la insulina, cuando están diagnosticados como tiene que ser. Sí, doctor. Entonces, pero le cuento que las cosas han cambiado. Han cambiado a través del tiempo. Y evidentemente la metformina es un buen medicamento para la resistencia a la insulina, pero actualmente para el 2024 está indicada solo para pacientes que tienen intolerancia a los carbohidratos, o sea, que tengan una glicemia alterada en ayuna o una glicemia alterada postprandial. En el paciente que tenga síndrome de resistencia a la insulina con ovario poliquístico, sabemos que estos pacientes van a responder a cambios de estilo de vida. Y el tratamiento inicial es cambio de estilo de vida. Y solamente se va a poner metformina si tienen alteración de la glicemia.
que eso nos ha ¿De la cambiado. alteración de? Alteración de la glicemia. Ah, Que eso ha ido cambiando el paradigma que de nosotros, resistencia a la insulina, metformina. ¿Por qué? Porque ya sabemos que la causa de la resistencia de la insulina y del ovario poliquístico es el sobrepeso y la obesidad. Y ya sabemos que con la pérdida de peso de un 5 al 7%, estos pacientes van a mejorar rápidamente sus trastornos menstruales, van a menstruar todos los meses, van a bajar de peso y van a disminuir la probabilidad en un futuro de hacer diabetes, que es lo más importante en estos pacientes. Entonces, actualmente la indicación es solamente si tiene una glicemia en ayunas por encima de 100 o postprandial por encima de 140. Entonces, eso ha ido cambiando a través del tiempo. Sí, nosotros, ahorita el protocolo aquí en Chile es así. El Bueno, protocolo a aquí en nivel Chile mundial. dependiente, porque el tratamiento del síndrome de ovario poliquístico va a depender mucho de verdad lo que necesita la paciente en el momento. Si quiere quedar embarazada, pues se le da inducción de la ovulación. Si ella quiere disminuir su índice glicémico, se le da la metformina. Si ella quiere bajar de peso, se le da su dieta. O sea, todo eso va a depender de lo que en realidad ella quiera. Y por eso aquí en Chile se utiliza aún todavía la metformina en síndrome de ovario poliquístico, se da la metformina. no solamente eso, sino que en estos días leí que me llamó mucho la atención que se está haciendo un estudio a nivel europeo, porque ya se utiliza muchísimo la metformina, a nivel europeo, de estudiar la metformina como un medicamento anti-envejecimiento. No, es muy buena, doctora. Es muy buena porque tiene muchos beneficios. Por eso. El tema es importante, sí, en estos pacientes que ustedes manejan con tratamiento con metformina, pedirles siempre vitamina B12. Sí. Porque interfiere con la disminución de la vitamina B12 y Me produce vas a dar la receta cuando salga. deficiencia de vitamina Voy a B12. ponerme la vejez. Entonces, si ustedes tienen este control en estos pacientes, es importante siempre tenerlo presente, que puede producir este efecto colateral. Y estos pacientes, acuérdense que la deficiencia de vitamina B12 produce trastornos neurológicos, puede producir demencia, alucinaciones, y uno decir, ¿qué le pasa a la paciente? Evidentemente porque trastornos de sensibilidad en miembros inferiores. Así es. Entonces, estos pacientes siempre hay que medir pacientes que tienen tratamientos crónicos con metformina. Bueno, de verdad que ya se nos acabó el tiempo, así que ha sido un gran placer poder hablar estos tópicos con ustedes. Ha sido muy nutritivo. Espero que nos volvamos a conseguir nuevamente para continuar esta conversación. Sí, hablar de síndrome metabólico, de obesidad, de alteraciones hormonales, es muy difícil en un poco tiempo, ¿no? Eso podemos estar todo el día hablando de eso. Sí. Sí. Porque es que el síndrome metabólico es muy amplio. Yo lo que quiero es, para finalizar, es que decirle a la gente que nos está escuchando de que hay prediabetes y hay diabetes, y que la prediabetes es una etapa reversible, que podemos llegar a ser no diabéticos. Entonces, en esta etapa de prediabetes, si hacemos intervenciones como cambio de estilo de vida y ejercicio, no vamos a llegar a diabetes, que es una enfermedad que es irreversible, y nos va a traer complicaciones cardiovasculares importantes en nuestra vida. Entonces, muchas gracias por la Y invitación. yo me quiero despedir acompañarnos. diciéndole a las pacientes que las pacientes con síndrome ovario poliquístico sí se embarazan. Sí, se embarazan. Sí, y Lo se que tienen tienen que que cuidar. ponerse en control con un médico para embarazarse. Y que las pacientes menopáusicas sí pueden también mejorar su sistema. Sí. Van a llegar así. Bueno, muchísimas Muchísimas gracias por su gracias. atención. Nos veremos próximamente.